Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo van? Buenos días, profe. Buenos días. 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 Bueno, buenos días para todos. Espero se encuentren bien. No sé cómo les ha ido. Que me cuentan de nuevo. ¿Cómo van? ¿Me están escuchando? Bien, profe, bien. Ah, Sí, bueno. Entonces, como les dije la clase pasada, la idea de hoy es realizar el quiz, pero antes del quiz pues vamos a hablar un poquito tanto del taller pasado como de los temas para poder realizar el quiz. Entonces me gustaría escuchar del taller pasado si alguien de pronto tuvo algún inconveniente, qué pasó, qué intentó hacer, qué le faltó. pues la verdad, por mi parte no tuve complicaciones. Y el Por mi resto, mía tampoco, profe. ok, el resto. ¿Nadie? Señor. Que si nadie tuvo complicaciones con el taller pasado, todo bien, ya lo daría quedó claro. Sí, está fácil. Bueno. Siguiente punto, entonces, si ya el taller quedó claro, entonces la idea es que hoy suban el taller. Taller 2. No se subiría el taller 2. No sé, por ahí escribieron algo, no sé qué será.
Listo, ya va. Entonces, del taller 2 parece que nadie tiene preguntas, todas inquietudes, entonces me gustaría remitirme al taller 1. Y hay una pregunta sobre notación polinómica. ¿Alguien más tiene preguntas frente a notación polinómica? ¿O hay alguien que tenga claro que nos cuente qué entendió por notación polinómica? Yo tengo una pregunta, profe. Señor, ¿Se comienza de derecha a izquierda o izquierda a derecha? en cuanto a que, Brian, específicamente, En cuanto a lo de la parte en que se ponían los elevados, ¿no? listo, sí, de derecha a izquierda, por lo general. Entonces, acá ya está hablando de algo importante, de exponentes. ¿Está viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Listo, ¿alguien me quiere decir? Número es ese. ¿Alguien nos cuenta? 245. ¿Todos de acuerdo que ese es el 345? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Y por qué es 345, por ejemplo? Y no 543, por ejemplo. ¿Qué lo hace ser 345? ¿Por qué es 345? Porque tiene un orden. Lo leemos de izquierda a derecha. Se lee de izquierda a derecha, ok, ok. ¿Y qué más lo hace 345? ¿Que tiene 3 dígitos? Tiene 3 dígitos, bueno, ¿qué más? Tiene 3 dígitos, se lee de izquierda a derecha. ¿Qué otra cosa saben ustedes de 345? ¿Por qué es 345? ¿Nada más se les viene a la cabeza? Pues no, pues mayormente es porque este es 345 porque el orden es de izquierda a derecha. Mm, bueno, listo. ¿Y así como le expliqué es entonces? Notación polinómica. No, necesariamente. ¿Qué intuyen de eso que acabé de escribir? ¿Alguien intuye algo? Señor profe, que no escuché. ¿Que se intuyen algo de lo que acabé de escribir? Mm, Sí, se influye porque cambia como el orden de cada número. ¿Qué cambia, Brad, según usted? Digamos, ya no es 345, sino, Entonces, ¿qué es? o no. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está escrito ahí? ¿Qué significa? ¿O qué pueden decir ustedes de eso que acabé de escribir ahí? No pueden decir nada, no hay nada que decir. De pronto algo se les viene a la cabeza. Sí, profe, ya ¿Qué? entendí. ¿Qué? Que el número era 345, pero poniéndoselo unos ceros da el mismo resultado. 3, 4 y un 5. Listo. Pero bueno, y entonces ponerle ceros influye, no influye. Por ejemplo, sería lo mismo que yo le pusiera ceros así. ¿Sería lo mismo? No. No, señor. Listo. Entonces, ¿qué tienen que ver esos ceros? ¿Qué corresponden esos ceros? ¿Qué tendrían que ver? Mm, A la cantidad de cada número, pues como... Sí. Cantidad de ceros se le pone de derecha a izquierda, porque por lo menos en el primero no hay ningún, de derecha a izquierda, en el 5 no hay ningún número, en el 40 se le agrega un cero, y en el del 3 se le agregan 2 ceros, entonces dependiendo de la cantidad. Bueno, dependiendo de la cantidad. ¿Lo relacionas de pronto con el nombre? Si yo escribo acá el 340
¿Hay relación de pronto? Como que descomponió el número, ¿sí? ¿Cómo los compuse, Bratitas? Ya, cuéntanos. ¿Me escuchas? Pues usted lo que hizo es coger cada número, como se lee 300, el 3 y sus dos ceros, el 40 y el 5. Listo, 345, ¿cierto? Es un número que está compuesto por 300, ¿qué? O 300, o 3, ¿qué significaría? Por ejemplo, ahí, ya que lo están viendo, de esa manera. ¿Perdidos? No jodas. Sí, o sea, no. No cachan ahí lo que estoy diciendo. De ahora ya dijo algo. Se descompusieron. Está descompuesto en 345. Listo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y ese 3 entonces qué significaría cuando está así escrito normal? Pues, Entonces, que hay 3 dígitos. 3 dígitos. Bueno, sí, esos 3. Ahí hay 3 dígitos, pero bueno, ¿y qué significa, por ejemplo, el 3 no más? O el 4 no más, o el 5 no más. ¿Por qué están en ese? Ustedes ya dijeron, van de izquierda a derecha, pero ¿por qué tienen que ir en ese orden? ¿Qué es lo que los hace ir en ese orden? ¿Y por qué no en otro, por ejemplo? ¿Por qué en ese orden? ¿Qué es lo que los hace ir en ese orden? Y tiene relación con lo otro. Porque de pronto en otro orden no hay el mismo resultado. Bueno, no da el mismo resultado, pero entonces, ¿qué le está dando? ¿Qué importancia le está dando ese orden? Ubicarlos de esa manera. ¿Qué importancia? ¿Qué nos está dando a entender ubicarlos de esa manera? ¿O por qué los ubicamos de esa manera? Sería para abreviar el número, creería yo. ¿Cómo así abreviarlo, Valentina? O sea, hacerlo como más pequeño, no ponerle los ceros en sí. ¿Sí me entienden? Bueno, sí, claro, para no poner ceros, pero bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué razón en ese orden? ¿Qué es lo que su cerebro, qué entiende su cerebro? Porque ya usted entiende que esto es un número, 675, ¿por qué? ¿Por qué lo entiende de esa manera? ¿Qué es lo que lo hace comprender ese número 675 de esa manera? Nosotros ya conocemos cada número. Porque fue el sistema que se nos dio como desde pequeños y ese fue el orden que como que se nos planteó desde que estábamos pequeños. Exacto. Ok, pero entonces no le hayan otro sentido, o sea, no le hayan un sentido más allá de que, si no lo enseñaron y así tenía que ser. Porque, o sea, yo creo que es porque nos enseñaron que, por decir, los números de 3 están compuestos por unidades, decena y centena. ¿No? Unidad, bueno, entonces acá vea que acá ya aparece algo más. Unidades, perdón, al revés. Centenas, ¿cierto? Decenas, unidades. Esas palabritas, unidades, decenas, centenas, son importantes, ¿no? Porque están describiendo algo que hay ahí. ¿Qué creen que describe ahí? Están separados por unidades, decenas y centenas. ¿Pero qué significa eso, las unidades y las decenas y las centenas? Las Específicamente. unidades son o sea, por decir, el 5 sería una unidad porque es un solo número. La decena sería el 40 y la centena sería el 300, ¿no? Listo. ¿Y qué es lo que hacen las unidades, decenas y centenas? Ya dijeron que 3, 4 y 5 unidades, decenas, centenas. ¿Pero qué significaría eso de las unidades, decenas y centenas? Como ubicar del número de menor a mayor. Entonces, profe, ahí lo que se haría, lo que se hizo arriba fue, digamos, ya ponerle los ceros. Entonces, separar los números. Entonces, ya como el 6 es una centena, se le pondrían los 2 ceros para que quedaría como una centena como tal. Lo mismo con el 7, se le pone un solo cero para que quede como una decena. Y el 5 queda solo como una unidad. Bueno, Sí, profe. qué bien lo está diciendo, ¿no? Entonces, la cantidad de ceros es la que me está diciendo los grupos al que pertenece. Entonces, por ejemplo, 3 pertenece a las centenas, sí. 40 4 pertenece a las decenas y 5 a las unidades. Ojo con lo que voy a decir.
¿cuántos grupos de unidades tienen las centenas de unidades? ¿Cuántas unidades tienen? 3. 100. ¿100? Ah, Bueno, un grupo de centenas tiene 100 unidades. Y este específicamente, el 3, ¿cuántas unidades son? ¿Cuántas unidades representa? 300. 300. Listo, 300 unidades. ¿Y decenas? y 30. 30, muy bien. ¿Y centenas? 3. ¿Qué los llevó a entender que eran 300 unidades, cierto? 300 unidades, 30 decenas y 3 centenas. ¿Qué los lleva a entender eso? ¿Qué es lo que los hace entender eso? Como los ceros, ¿no? Bueno, la cantidad de ceros que se ponen. Y en La este, cantidad de unidades que compone cada uno. la cantidad de unidades que compone a cada uno, sí. Y si no lo tuvieran escrito así, por ejemplo, sino solamente así, ¿qué los llevaría a entender que hay 3 centenas o 30 decenas o 300 unidades? Y por ejemplo, acá 40 decenas y 40 unidades. Y lo mismo acá, 5 unidades. ¿Sí van comprendiendo un poco más a lo que vamos? Es entender bien cómo escribimos nuestros números y por qué en esa posición. Eso es lo que pasa con con la notación polinómica. Entonces, por ejemplo, ese 345 lo voy a explicar aquí, ya que ustedes han dicho bastantes cositas. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Por la multiplicación. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué multiplicó al 5 para que dé 5? Ustedes que lo saben. Por 1. Por 1, listo. Al 4 para que dé 40, porque eso significa Por 10. Por 10. 10. Por 10. Muy bien, y al 300 porque lo multiplicó para que... Al 3 para que dé 300, perdón. 100. Por 100. 100. Por 100, ¿cierto? Listo, des en cuenta que acá aparecen por 1, por 10, por 100. Si yo tuviera otro dígito más, ¿por cuánto debería multiplicar? Por 1000. Por 1000. Con las unidades de 1000, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora la pregunta es, bueno, eso pasa con la multiplicación. Ahora, ¿cómo más se podrían escribir esas cosas? Por si dicen por ahí, sí, muy bien. ¿Cómo podría escribir eso? Teniendo en cuenta que, ¿cómo se llama nuestro sistema de numeración? ¿Alguien sabe? ¿O se acuerda? ¿O lo escuchó de mí? ¿O de alguna otra persona? No sé. ¿Cómo se llama nuestro sistema de ¿Era numeración? polinómica? No, polinómica es la forma en la que queremos escribirlo, pero nuestro sistema de numeración, ¿cómo se llama? Decimal. Muy bien. Decimal, ¿cierto? ¿Alguien sabe por qué se llama decimal? ¿O tiene alguna idea de por qué se llama sistema de numeración decimal? ¿O se le viene algo a la cabeza cuando escucha esa palabra decimal? Pues, no sé por qué se llama decimal, pero lo que tengo entendido es decimal es como de 10, ¿no? De 2 dígitos. Tendría que ver con el 10. Tendría que ver con el 10. Importante. Y entonces, ¿cómo hago yo para expresar esto? ¿Cierto? Tanto el 100 como el 10 como el 1 en dieces. En dieces. ¿Por qué en dieces? ¿Cuántas unidades necesito para convertirla en una decena? 11. 11 10 porque o 10. sepa. 10. 10 o 11. 10, por eso se dice que es un sistema de numeración decimal, ¿no? Ujú. Cuando usted llega después del 9, efectivamente, ¿usted qué tiene que escribir? ¿Usted escribe 10 en las unidades o una decena y 0 unidades? ¿Sí? ¿Cachan? Sí, señor, una decena y 0 unidades. ¿Cierto? Y cuando llega y completa 10 decenas, ¿qué obtiene? 10 decenas. ¿Qué obtiene? 100 Centena. sería. Una centena, ¿cierto? Sí.
Se cuenta, grupos de 10, ¿sí se dan cuenta? 10 de una cosa forman la siguiente, 10 de la otra, entonces 10 unidades forman una decena, 10 decenas forman una centena, 10 centenas que formarán, ¿se acuerdan del nombre de lo que sigue? Unidad de 1000. Entonces siguen las unidades de 1000. Y si formo 10 unidades de 1000, ¿qué obtendré? Unidad de millón, ¿no? No, decena de 1000. Una decena de 1000. Y Ya. así sucesivamente, ¿no? Entonces, dése cuenta que agrupando de a 10, ¿cierto? De a 10 encuentro la siguiente. O sea que yo debería poder expresar esto como nuestro sistema. ¿Cómo se llama? Decimal, en grupitos de 10. ¿Y cómo lo haremos? ¿Qué tendremos que hacer para cambiar eso? Ya sabemos que ahí va un 100, acá va un 10 y acá va un 1. Pero ¿cómo hacemos para volverlos de esa manera? Voy a quitarlo de acá arriba. ¿Cómo hacemos para expresarlo en formas de 10? Vea, en grupos de 10. ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, entonces ahí lo voy a escribir con potencias. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso se escriben potencias, porque yo estoy haciendo grupitos de 10. Entonces, en cuenta. 10 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Sí ven? Unidades. 1. El 1 que estaba acá arriba representado. 10 a la 1, ¿cuánto es? 10. 10. 10. O sea, el 10 que estaba ahí representado en decenas. ¿Sí se dan cuenta? Y 10 a la 2, ¿cuánto es? 100. 100. Entonces son las centenas. Sí, por eso se representa de esa manera. Porque es decimal, ¿cierto? Tiene que ver con grupos de 10, 10, 10. Seguramente aquí vendrán otros 10. Si fuéramos a la siguiente serían 10, a la siguiente 10. Pero esos 10 son grupos del anterior. O sea, acá vienen unidades, acá vendrían decenas, centenas, ¿cierto? Unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, millonésimas, o ¿cierto? Y ahí seguiría. Ya es más claro por qué se escribe de esa manera, de derecha a izquierda, porque se utiliza el 10. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Señor. De eso ya no hay preguntas, entonces de esto que está acá es la notación polinómica. Ojo, para que no se enreden. Esa es notación polinómica. La notación tiene que ver cómo se escribe, cómo se denota, cómo se escribe algo en forma polinómica, polinomios. Estos son los polinomios. Y vienen dados por el sistema de numeración. En este caso, el sistema de numeración decimal. ¿Pueden escribirse en otros sistemas? Sí, pero pues eso depende de donde estemos ubicados. Por ejemplo, también vimos el binario, ¿cierto? Y vimos otros. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? O ya se les olvidó. Sí, que era donde creo Sí. que era que uno los separaba, luego los sumaba y luego, si no estoy mal, los multiplicaba por 2 y los elevaba a las potencias de derecha a izquierda. Sí, claro. Y es lo mismo, vea. Lo que pasa es que acá es, como es decimal, son 10, pero en el otro sería binario con 2, ternario con 3, de 4, base 4 serían 4, base 5 serían 5, base 6 serían 6, pero siempre son grupos dependiendo la base o el sistema. ¿Listo? Listo. ¿Saben? ¿Se acuerdan cómo crear o cómo es que aparecen los otros sistemas, ¿cierto? A partir de nosotros, de la base 10. ¿Alguien recuerda? O ya se les fue. Ya saben que ese es nuestro sistema de numeración normal, pero cuando queremos escribir en otra base, en otro sistema de numeración de otra base, ¿cómo se hace? ¿Alguien recuerda? Se va aumentando hasta que llegue, digamos, a partir del 10 ya se tienen que utilizar otros símbolos. Bueno, eso pasa si son bases mayores a 10, sí. Pero bases menores a 10, ¿cómo lo hace? Que fue lo que vimos también. Ni idea, ¿no se acuerdan? Se les borró el cassette. ¿Borraron cassette? ¿Cómo se escribe el sistema binario? ¿Por qué sale el sistema binario? ¿De dónde sale el sistema binario? ¿Ah? El sistema binario sale de dividir cada número entre 2. Ah, listo. Coger nuestro sistema decimal y dividirlo entre 2, cada número.
¿Listo? Esa es una manera de encontrarlo. Entonces, aquí voy a hacerlo decimal, binario, ¿cierto? Entonces se dice que de el decimal, pues cada número aparece en el binario. ¿Cómo sería el 1 en binario? O el 0. ¿El 0 en binario, quién sabe? ¿En cuál, profe? En el binario. Pero igual porque pues ya está ese número, ¿no? ¿Listo? El 1 también. Pero el 2, ¿cómo lo escribiría? 1, 0. 1, 0. Eso saldría de la división, ¿cierto? ¿Todos entienden ahí o hay alguien que tiene preguntas de por qué 1, 0? Ese silencio me hace entender que todos entienden. Porque esos son los números que dan después de la división, ¿no? Bueno, son los que dan en la división. Pero ojo, Los divi- bien, bien, bien. Pero también funcionan como lo hicimos anteriormente. El 0 significa 0 unidades, ¿cierto? Y ese 1, ¿en qué sistema estamos trabajando? Binario, ¿cierto? ¿Cuántos grupitos de cuántos se van a formar? Grupitos de A2, en este caso, porque es binario, de 2. Este 1 representaría un grupito de 2. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya tendríamos los dos primeros. Hagámoslo con el 3. ¿Cómo es el 3? 1, 1. 1, 1. Listo. Listo, ok. Entonces 1, 1 es 1 de una unidad y un grupito de 2. ¿Cuánto va en total? 3. 3, ¿cierto? 3. Entonces miremos el 4. ¿El 4 cómo se escribe el 4? 1, 0, 0. Entonces, el primer 0 significa que son unidades. El segundo es el primer grupo de 2. Y el otro son dos grupos de 2. ¿Cuánto sería ese 1? ¿Cuánto estaría representando ese 1? Dos grupos de 2. Entonces cojan dos grupos de 4. 2 y en total tiene 4. 4 unidades, ¿sí se dan cuenta? Y así pasa. Profe, yo no estoy entendiendo eso. Lo mismo que con el sistema decimal. Sí. En el sistema decimal, cada posición habían grupos de 10, ¿cierto? Vea, grupos de 10. Y acá hay grupos de 10 de 10. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Acá eran grupos de 1. Sí, señor. Acá habían grupos de 10. Acá habían grupos de 100. Acá va a pasar lo mismo. Acá hay grupos de 0, de unos, ¿ciertos? De unidades. Acá en el siguiente, como estamos trabajando binario, la segunda posición van a ser grupos de 2. ¿Sí se dan cuenta? Ujú. Y la siguiente posición, que es la tercera, van a ser grupos de grupos. ¿De cuántos eran los grupos primero? De 2. Ahora van a ser grupos de grupos. Entonces, supongan que ahora tiene un grupo de 2 y otro grupo de 2. ¿Cuántos grupos tiene? En total, 4. 4. Ya 4 unidades. A eso nos referimos. Acá son grupos de 2. Que es lo mismo. Entonces, en ese sentido también los puedo construir. No siempre tengo que hacer división. Que una forma fácil es la división para no se perderse. Por ejemplo, en el 5. ¿Cuánto da? 2 sobra 1. A 2 le divido en 2. Está 1 sobra 0, ¿cierto? Y lo leen de derecha a izquierda. 1, 0, 1. Entonces sería el 5. Pero pues si usted comprende lo que les acabo de decir de grupitos de 2, pues obviamente después vas a ver cómo escribirlo rápidamente. Por ejemplo, vea que yo escribí el 6 sin necesidad de hacer la división, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo sé que acá este 1 que acabo de señalar significa que hay 4, ¿sí? Y este otro 1 significa que hay 2. O sea, hay en total 6. Por ejemplo, escribamos el 7. 7 sería el 1 que vale 4, el 1 que vale 6 y el 1 que vale 1 solito. Entonces, en ese sentido, 4 más 2, 6 más 1, 7. El 8. Entonces sería 1, 0, 0, 0. Y en ese caso serían
Ya sabemos que este vale 2, pero no está. Este vale 4, no está. Y este valdría. Un grupo de 4, ¿cuántos serían? Si yo los uno. Grupos de 4. 8. 8, ¿cierto? Entonces ahí vendría el 8. Por eso funciona de esa manera. ¿Es parecidísimo al de nosotros? Sí. Depende de la posición, depende del valor. Pero en este caso, grupos de a 2. En el de nosotros son grupos de 10. Es la única diferencia. Pero si no se quiere complicar, pues usted hace la división. ¿Sí? Usted tiene dos caminos. La división o comprender el sistema como tal. Entonces, para que les quede ahí sencillo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, una pregunta. No, señor. Sí. En el 6, pues en el número binario, el 0 no tiene valor. ¿O sí? Sí, sí tiene valor en cuanto que me está diciendo que hay 0 unidades del binario, ¿no? Del binario. 0 unidades del binario. Si no estuviera ese 0, entonces, por ejemplo, si no estuviera ese 0, yo estaría diciendo, una unidad y un binario, o sea, sería el 3. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me hago entender? En ese caso, la primera Sí, posición profe. valdría 1 y la segunda posición valdría 2. En ese sentido, pues sería 3. Y pues no es 3, es 6. Entonces, por eso el 0 sí tiene importancia. ¿Sí? Lo mismo que Sí, profe. pasaba en nuestro sistema. No es lo mismo escribir, quiere ver, escribir el 10, por ejemplo, que escribir esto, el 1. ¿Cierto? El 0 en ese momento cobra importancia. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay 0 unidades. Y el 1 me significa que ahí entonces ya son decenas. ¿Sí? Mientras que si yo pongo solo el unito, pues me va a decir, hoy solo hay una unidad. Y yo queriendo representar el 10 en eso, pues no podría. Entonces por eso el 0 sí tiene importancia. Ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Personalmente, no, señor. De eso se trata el quiz. No, Entonces, señor. sistemas de numeración, ¿cierto? En alguna base, o sea, utilizando la división si quieren. Notación polinómica, que ya la vimos. Y área, no es más. Son los 3 temas que están ahí. Entonces, son 5 preguntitas. Voy a abrir el espacio ya en Classroom para que ustedes lo puedan empezar a resolver. Pero un momentico que se puso lento. Voy a dejarles de compartir pantalla. ¿Ya tienen abierto el Classroom? Yo sí, señor. Listo, espera un momentico entonces. Profe, ¿no va a enviar el link por el claro? Sí, espera un momentico, lo que pasa es que tengo el computador lento. Y los que están en Classroom se han dado cuenta que no se ha publicado. Lo voy a publicar como clase 9 y 10. ¿Listo? Entonces ahí. Ya lo publiqué. Si quieren, reinicien la página para que les salga. Y les voy a enviar por el Zoom el link. Listo, ahí está por Zoom y si no por Classroom ya lo pueden encontrar. Están las dos formas. Me avisa si los deja o no los deja, que a veces pide permiso para dejar. A mí sí me dejó, profe. A mí también ya me dejó, profe. Listo, perfecto. Entonces empiecen. Si hay preguntas, dudas, inquietudes de algún punto que no entiendan, me lo dicen. ¿Listo? Profe, en acaso ya apareció el cuadrito, hay que sacar el tiempo de la clase. Listo, volvemos a ingresar tranquilos, no hay problema. Profe, a mí todavía no me aparece. ¿Qué no le aparece, ¿O me papá? puede mandar El link ya lo envié por el Zoom. Y si no le aparece, tiene que darle F5 a la página para que vuelva y cargue. Hay dos maneras.
Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo así base 10? Que ya se me olvidó qué significa, qué quiere decir base. Lo mismo que, bueno, sistema de numeración es el que tenemos y la base es la cantidad de símbolos que utilizamos. Entonces, por ejemplo, el base 10 es nuestro sistema de numeración porque nosotros, ¿cuántos símbolos tenemos para hacer nuestros números? Ah, listo, profe. O sea, nosotros tenemos 10 símbolos, ¿cierto? Del 0 al 9. Entonces, ese es nuestro sistema de numeración, el normal, lo que nosotros ya conocemos. Por eso se llama base 10, porque va de 10 en 10. Profe, otra pregunta, qué pena. Tranquilo. Pregunta en la que dice, eh, representa la letra S en el sistema de numeración en base 7. ¿Base 7 quiere decir que lo tengo que dividir en ese número? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Álvarez no está. Hola, profe. Hola. Profe, lo que pasa es que mi internet estaba súper lento, por eso tampoco me puede conectar al devocional. ¿Será que su me puede decir qué es lo que están haciendo ahorita? Haciéndole quiz. ¿Lo va a hacer? Sí, señor, profe, sí, señor. Está ahí, lo envié por el Profe, una pregunta. señor Brian. A lo que se refiere base 7, ¿es tomando del 0 al 6 o del 1 al 7? Del 0. Desde el 0. Siempre comienza desde el 0. Desde el 0 al 6. Gracias. Listo. Álvarez no está, ¿cierto? No, profe, él ya está. ¿Sí? Solo que, pues, como siempre, él no tiene micrófono. Ah, ya lo vi. Andrade no está. Sí. Y Bravo. profe, Ah, uy, milagroso, Andrade. Yo pensé que no estaba. sí. Barrera. Bravo. Bravo, ¿sí está hoy? Profe, Barreras está, es que está haciendo, ya está Bueno, terminando el examen. Profe, igual bravo. listo, acá. Carreño está hoy. Carreño. Carreño. Allá. Carreño no está. Carreño. Creo que no.